Y lo esperamos durante mucho tiempo y ya llegó el estreno de Mentiras, la serie que desde que se avisó sabíamos que iba a ser todo un suceso. Aunque también daba un poco de miedo porque finalmente Mentiras es la obra en español mexicana más importante de los últimos tiempos, con muchísimas representaciones, donde han pasado todos los actores y actrices más importantes, y porque la verdad es que pocas veces se ha logrado pasar con éxito una versión de teatro a una serie. Hay que recordar que las obras de teatro duran aproximadamente 2 horas y llevarla a capítulos largos podría parecer que iba a estar llena de rellenos o de cosas que no solamente sumaran, sino que eran únicamente puestos con el fin de lograrlo perdiendo emoción o perdiendo un poco de la magia que ya tenía en teatro. Cuando se avisó el elenco, generó un poco de polémica porque Luis Gerardo Méndez siempre es garantía de éxito. Mariana Treviño ya había estado en la obra desde el primer principio, pero uno de los grandes motivos para dar de qué hablar fue Belinda. En verdad era importante que ella estuviera, era solamente colgarse de su nombre, tenía las capacidades para hacerlo, además de Regina Blandón, que ya sabemos que es una gran actriz, y Diana Bobbio, de la cual muchos de nosotros no sabíamos. Daban adelantos que nos hacían ver que podía estar bien, que estaban sorprendiendo un poco, y apenas ayer se estrenó y tengo que decir que lo lograron en muchos, muchos otros sentidos. Esta serie Mentiras musical que escribió José Manuel López Velarde y que tanto éxito ha tenido, fue dirigida por Gabriel Ripstein de una forma, la verdad, impresionante, porque logró sacar lo mejor de cada uno de los personajes y también es bien importante decir que es una serie levantada también por gente mexicana de nueva cuenta que creen en esto, que creen en los proyectos, que no se conforman simple y sencillamente con tener éxito en otros lugares del mundo, van a por todo. Pero bueno, igual no había que meter corazón en esto, había que meter 100% cabeza y ver las cosas están bien hechas o mal hechas. Por mucho que uno quiera, por mucho que sea mexicano, si no están bien hechas, no están bien hechas. Entonces yo me senté y dije, voy a verla cuando también tenía la desventaja de que he visto la obra musical 6 o 7 veces, me la sé de memoria, sé cómo vienen los personajes, podría ser un poquito aburrida o podría ser que estuviera un poquito contaminado por la versión de la obra de teatro y que tal vez no disfrutara mucho la serie. Aún así dije, me voy a sentar, voy a empezar de serio y wow, empiezan las sorpresas. Tengo que decir que la musicalización, ya sabemos que es uno de los puntos fuertes de la obra, es pura música de los años 80, con los grandes íconos que todos sabemos, con canciones que todos conocemos, que de repente las mezclan y que no solamente están puestas a fuerza, sino que en verdad las letras terminan hablando de momentos importantes de los personajes, que eso es muy, muy bueno. Y al no ser todas, al menos cantantes conocidas, también había una duda de qué tanto se iba a poder lograr esto que sucede en teatro, que son cantantes con grandes voces que se avientan, ahora sí que el do de pecho hasta arriba. Y la verdad es que muy bien porque entendieron que no era tanto aventar toda la voz, sino interpretar las canciones, darles un toque más de actuación y se logran versiones muy dignas, muy buenas con todas las partes que están. Además de que durante muchos fragmentos de la obra se musicaliza con pequeños detallitos que nos van llevando todo el tiempo a los ochentas, que siempre están presentes. Es una obra para los que somos ochenteros, vamos a encontrar muchísimas referencias, los teléfonos, la televisión, porque el diseño de arte es simple y sencillamente espectacular. Están creando unos sets que logran darle también a cada personaje que tiene un color que va de acuerdo a su personalidad, todo el ambiente necesario para que parezcan de hecho grandes videoclips. Parece un poquito caricaturizada al principio, lo cual me parece bien porque está un poquito llevada a la farsa en muchas ocasiones. Y sí, parece una caricatura que tomó vida con personajes que son encantadores y que definitivamente hay mucha calidad. La fotografía es impresionante, una fotografía de primer nivel. El vestuario, que ya sabemos que Belinda dijo, yo quiero mi vestuario más caro y no me importa, no voy a usar el de la producción, maquillaje, peinados, todo te lleva a esa referencia. Se ve que hubo un trabajo mucho, muy cuidado, no hay nada puesto solamente porque sí. Logras estar verdaderamente en los ochentas y el viaje al tiempo realmente es muy bueno. Increíble lo que hicieron con el guión. Poder adaptar una obra de teatro a una serie, tenías todo en contra y aquí lo logran muy bien porque nunca en la vida está aburrida, porque se respeta completamente la esencia, saben cómo es la obra, saben qué es lo que la gente espera de la obra y sí, obviamente tenían que sumarle cosas que no se ven pegadas.
¿Qué hicieron para poder aumentar el guión, profundizar en los personajes y no dejarlo solamente en algo hueco caricaturizado? De hecho, vamos a ir viendo poco a poquito dentro de la serie cómo estos personajes que son presentados un poco como caricaturas y que nos hacen referencia a los 80s, el pelo, podemos ver el pelo de Yuri, los nombres de ellas, que son Daniela, Yuri, Lupita y Dulce, que claramente nos lleva a estas íconos grandes del pop, logran generarlo muy bien, además de grandes invitados como dos superestrellas del pop, dos cantantes icónicas del pop y dos grandes actores de telenovela. ¿Qué hicieron para que la serie pudiera estar mejor explicada? Quitaron un personaje que yo nunca estuve de acuerdo, la gente que ha visto la obra de teatro, que es la hermana del protagonista Luis Gerardo Méndez, y pusieron una narradora muy cool que te va paseando y te va llevando por toda la historia de muy buena manera, te va explicando, te va dando inclusive, dando datos de los personajes, de lo que estaba pasando en aquella época, y muchos chismes también, cosas que sabíamos que era de aquel momento. Llega el episodio 1, que es la presentación de los personajes, que te dejan claramente quién es cada uno y cómo es, y de qué trata la historia para las personas que no la saben. Son 4 mujeres que de repente están unidas en un tipo velorio, que en realidad es solamente un frasco con las cenizas, en una casa donde solamente ellas 4 fueron llamadas para descubrir quién de ellas 4 le quitó la vida. Tenemos por un lado al personaje de Daniela, que es Belinda, que es la esposa de ese momento, una esposa perfecta, que siempre está maquillada súper bien, que está muy ocupada por la sociedad judía de dinero. Tenemos también a Lupita, que es la secretaria, que es toda jacarandosa, toda divertida, toda apasionada, toda hippie, va a despedir a su jefecito. Tenemos también la mejor amiga, no solamente del personaje de Daniela, sino también del personaje de Manuel Mijares, que es el nombre de Luis Gerardo Méndez, que obviamente nos lleva a dudas en los íconos del pop, que es la mejor amiga de ambos. Y llega otro personaje, que es el que hace Dania Bobbio, que es Dulce, que de repente llega y está embarazada. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que tenemos que descubrir. Tienen 12 horas para descubrir quién de ellas 4 le quitó la vida o van a ser perseguidas y se les va a quitar la herencia. Algo que me gustó es que creo que dentro de la obra de teatro se frivoliza un poquito con eso, nada más para dar el pretexto, y aquí profundizan más y ponen más detalles que no quiero explicar. Nos vamos en viajes todo el tiempo al pasado, al presente, estamos viajando, viendo los recuerdos, viendo los flashbacks, y aquí es donde sí quiero decir que es la presentación, por decirlo algo en el capítulo 1, del personaje de la esposa, que es Daniela, interpretada por Belinda. Yo había escuchado que Luis Gerardo Méndez dijo que Belinda nos iba a dar una sorpresa y no mintió. Lo que hace Belinda es espectacular. Yo creo que es sin duda su mejor trabajo como actriz, porque maneja un nivel de comedia impresionante, impresionante, que ojo, la comedia es lo más difícil para los actores porque corres el riesgo de caer en lo payaso o de solamente ridiculizarte, y Belinda se ve que conoce muy bien el personaje y lo hace con mucha verdad además. Le crees perfectamente este papel de niña rica, perfecta, con toques de villana, que por ahí vamos a ver una gran referencia a una villana de las telenovelas que realmente me sacó una carcajada en medio de la madrugada que lo estaba viendo. Logra hacer mucha transición del personaje, de cómo inicia a cómo se va transformando, a cómo va terminando. Y no mentía Luis Gerardo Méndez, Belinda es una gran estrella, todos lo sabemos, pero independientemente de todo eso y de que se ve preciosa en cada una de las escenas, hace un trabajo actoral digno de mencionar, porque además está al lado de personas con mucha experiencia y con mucha trayectoria, que era fácil que pudiera perderse, o que mucha gente, o la gente que piensa que es solamente una niña que es bonita, o que canta, o que es una pop star y que no es actriz, aquí va a dar un calladón de boca a todas las personas, y estoy seguro que su personaje no va a ser la primera serie en la que aparezca o no va a ser lo único en lo que va a pasar. Además de decir que tenía el reto de cantar grandes canciones con grandes voces de grandes intérpretes, y ella muy inteligentemente lo que hizo fue, no se quiso meter en el terreno de ellas, lo llevó a su terreno y hace todo lo musical perfectamente bien. Se ve un cuidado en el detalle, sí, en el vestuario, en el peinado, pero ojo, no es una serie donde solamente se ve bonita, donde saca carcajadas muy seguido, donde tiene reacciones muy naturales y donde sí creo en verdad que estaba muy comprometida, muy comprometida con el personaje.
Para el episodio 2 ya tenemos esta historia de la mujer embarazada, que es una actriz que yo no conocía, que se llama Diana Bobbio, que es regia. Y tengo que decir que para mi gusto ese personaje es el que en la obra de teatro nunca empaticé, o sea, pues, nunca se me hizo un personaje que brillara mucho. De hecho, para mi gusto se me hacía un personaje un poco antipático. Lo que hizo Diana Bobbio fue increíble porque hizo un personaje encantador y humano, no tan caricaturizado, porque ojo, ya lo dije, todos los personajes empiezan como muy en caricatura y poco a poco se van humanizando. Y le da muchísima profundidad al personaje, es una gran revelación, al menos para mí, que yo sé que ha hecho mucho teatro, que sé que ha hecho cine, pero tiene potencial y madera de ser una de las artistas pues, más trascendentes en el medio, porque logra hacer que te encariñes muchísimo con este personaje, que es, no voy a decir, es una persona que reza mucho, es una persona que todo el tiempo maneja una doble moral impresionante y encantadora. Y aquí es donde empiezan a combinar las historias del personaje de Daniela Belinda con este personaje también y ver cómo en algún momento ambas tienen algo en común. No voy a dar spoilers mucho, tienen algo en común que lleva en medio de todo esto una circuncisión que francamente, francamente se ve muy dolorosa. Hacen muy bien porque prácticamente cada capítulo es una forma de presentar un personaje. El primero es el de Belinda o Daniela, el segundo es el de Diana Bobbio, que es Dulce, y el tercer episodio toca el turno de presentar a Lupita, que es nada menos que Mariana Treviño, que obviamente es una gran actriz de comedia, ya lo sabemos, pero no solo eso, sino que ella fue quien en realidad generó este personaje de Lupita, que sí es el más carismático dentro de la obra de teatro, que tiene un montón de detalles, un bordado muy fino, un personaje con el cabello como Yuri de los 80s, exótica, con escote, muy pueblo, muy raza, muy verdadera. Y es un personaje encantador. Tal vez lo tenía muy difícil, porque muy fácil o muy difícil. Muy fácil porque ya lo había hecho durante mucho tiempo, pero muy difícil porque había que adaptarlo y había que hacer cosas nuevas. Y lo logra muy bien. Mariana, ahora sí que Mariana nunca decepciona, los toques de comedia exacto, lo que logró crear al respecto y el personaje con todo este mundo divertido, caótico, muy pueblo y muy raza, equilibra perfectamente bien con a lo mejor lo elitista de Belinda, que es una millonaria judía, o lo religiosa y doble moral del otro personaje. Me encanta cómo al principio te explican muy bien cómo son las secretarias, teniendo personajes tan complejos interpretados por ella misma y por Luis Gerardo Méndez, como Tutankamón, Jesucristo y Einstein. Ahí vamos a ver varias interacciones muy divertidas que nos van explicando y con este tipo de cosas es con lo que la serie se va ampliando. Aquí es donde el personaje de Luis Gerardo Méndez, que tengo que dar una mención especial porque qué bárbaro, la verdad, qué gusto que además de ser un gran actor, que ha hecho muchísimo teatro musical, trabaje mucho en levantar proyectos, en hacerlos que sean exitosos, que sean de renombre. Y aquí no hay duda que el personaje era para él, porque es un personaje que tiene que mostrarse en muchísimas facetas, se necesita muchísimo rango actoral, cantar e interpretar, y él lo hace muy bien. Y aquí empezamos con este soldado del amor, que pobrecito hombre, en realidad yo también sentía admiración con él, porque solamente su misión en la vida es hacer felices a las mujeres, dar todo lo necesario para que ellas puedan ser felices en un mundo que es tan caótico. Él se esfuerza por hacer feliz a una y darle lo que quiere, y luego a otra, y luego a otra, y me parece muy bien que no se le pinte como un patán mujeriego, sino verdaderamente como un soldado del amor que quiere hacer que las cosas salgan bien y hacerlas felices a todas ellas. Pobrecito hombre. En una obra tan feminista, porque es una obra muy feminista y muy femenina, que trata precisamente de mujeres, es muy importante el personaje de él, porque es quien desencadena lo mejor y lo peor de cada una de ellas, y quien al final va llevando toda la historia. Hay que ver y hay que conocer a este personaje para ver quién de ellas le quitó la vida y por qué le quitó la vida. Y ahí es donde empezamos a ver, pues que bueno, que él no es que estaba poniendo mucha resistencia a que le hicieran algo. Si con dos mujeres ya está en peligro, ahora con más está mucho más complicado todavía.
Y llegamos al episodio 4, que es el de Yuri, que hace Regina Blandón, que Regina Blandón nunca decepciona. Es un personaje que es un poco el que le da más seriedad entre tanta caricatura. Este es un personaje serio, es un personaje profundo, es un personaje, sí, que es inteligente, pero que tiene mucho dolor por dentro y que hace muy buen equilibrio con los otros tres que son muy caricaturizados. Este le pone seriedad. Ella es la mejor amiga, pues no solamente del personaje de Belinda, sino también del personaje de Luis Gerardo Méndez. Y de alguna forma son como tipo una relación de tres. En la obra de teatro y también aquí hay un momento épico entre los dos personajes de las amigas que interpretan dos grandes canciones, Amiga Mía y Este Hombre No Se Toca, en un mix que yo decía, híjole, va a ser difícil porque por lo general la actriz que hace el personaje de Regina en teatro es la que tiene más rango vocal y la que habla, la que dice las cosas mucho más fuertes, con muchísima voz. Y Regina canta muy bien, pero no tiene esos alcances. Qué bien logrado, y aquí es donde te das cuenta que es una gran actriz, porque sí canta muy bien, pero interpreta muy bien y logra compensar con interpretación lo que a lo mejor no está en parte de la voz. Habiendo visto a los cuatro personajes y habiendo visto también cómo interactúan con Luis Gerardo Méndez, definitivamente la química estaba dada. Los ingredientes estaban puestos, estaban presentados para que sea algo disfrutable, un gran videoclip musical, una historia que se estaba empezando a gestar. Estrellotas, pero también grandes, grandes actuaciones y lo principal, muy divertida, muy disfrutable hasta este momento. Porque llega el capítulo 5 y es donde todo esto que parecía una fiesta de personajes y que podría parecer un poquito una caricatura, empieza mágicamente y de forma muy inteligente a tornarse real y a entrelazar las historias de todos estos personajes que se encuentran en un lugar tan conocido aquí en México, un centro de espectáculos que es el Patio. Todo mundo conocíamos el Patio, y ahí se encuentran todas y con un personaje también que se llama el Puma, con un actor de telenovelas muy importante que maneja la barra. Y ahí cuando los cuatro personajes de las mujeres están, me gusta mucho que empiezan a explicar lo que hace el personaje de Luis Gerardo Méndez, que es precisamente gaslighting, que es una de las cosas que antes no se conocían, que inclusive cuando se hizo la obra no se sabía, pero que hoy, en estos tiempos, con la finalidad de que la obra no solamente frivolice, empiezan a explicar cómo a cada una de ellas les va haciendo gaslighting, que no es otra cosa que confundir a las personas para que terminen, lejos de siendo víctimas, sintiéndose responsables de lo que está pasando, y para que no entiendan y piensan que están mal o que están volviéndose locas y que el otro personaje, que es un mentiroso, está haciendo las cosas bien. Ahí parte del gaslighting es muy divertido porque pues, todos los chismes de dónde salieron del baño de mujeres. Y mentiras no dice, porque en el baño sí pasaron muchas cosas. Ahí los veías a todo mundo hablando y chismeando. Y me encanta porque cada uno de los personajes de ellas dejan de ser lineales y caricaturizados para adentrarnos y ver los secretos que tenían cada una de ellas, que nos hacen sí pensar y dudar que cada una de ellas es la que pudo haber quitado la vida del personaje de Luis Gerardo Méndez o Emanuel Mijares, para que entremos en contexto, y hace verlas muy humanas. Estamos viendo una persona presionada por los papás, otra persona que simple y sencillamente estuvo todo el tiempo reprimida y busca el amor, una persona encerrada entre dos amores, y alguien que simple y sencillamente es libre y vive como le da la gana, y que tienen celos y que de repente no son perfectas y que empiezan como a confesarse un poco. Y al ser cada vez más humanas y menos caricatura, también empieza a haber una relación entre ellas más cercana. Y de repente en el patio aparece una estrellotototota del pop, que además varias canciones de ella están ahí, cantando ahí, que es un lujo, la verdad. Es un lujo porque hace que la historia tome un poder pues, especial. Era importantísimo tener estas invitadas, estas cantantes que son el alma finalmente, sus canciones, sus interpretaciones de esta obra de teatro, que por eso hace que tanta gente le gusta y era parte de estar ahí porque son el alma. Y ahí nos vamos a enterar cómo es que se incendió el lugar del patio, por qué se incendió el patio, qué es lo que estaba pasando ahí. Muy bien desarrolladas las historias, que en la versión de teatro, tal vez al haber poquito tiempo, se frivolizaba y era pues nomás porque sí. Aquí no, te da la oportunidad de ver un poquito más dentro de cada una de ellas y cómo, de nueva cuenta, se hacen humanos. En el capítulo 6, que también es un guiño muy importante porque tenemos, y lo voy a decir tal cual, la gente que hacemos teatro sabemos, al maestro Tavira, que es un ícono del teatro, es una referencia del teatro
muy artístico, muy vos quien sois, digo yo, de este profundo, haciendo un personaje divertidísimo, interpretando a Freud, peleándose con Carl Jung sobre diferentes cosas del psicoanálisis y lo que se está hablando. Y muy bien dentro de la comedia. También era importante que nunca se nos olvidara que esto es una obra de teatro, que sí tiene muchísimo de teatro. Es clarísimo que muchas cosas son sets armados de teatro, la forma en la que están hablando, en la que están interactuando, de repente la forma de exaltar los personajes, logran este nivel medio entre sí el teatro, pero también un poquito lo minimalista que es en las series. Siempre en teatro todo se exagera, y en series o en televisión que tienen la cámara muy cerca, todos hacen un tonito más bajo. Aquí logran equilibrar muy bien. Ambos universos coexisten perfectamente, el de las series y el del teatro. Y lo hacen porque hay una excelente dirección, vuelvo a decir, un guión que hace que no se vean los personajes tontos. Creo que una de las cosas más importantes, y que estoy seguro que Luis Gerardo Méndez tuvo mucho que ver aquí, es decir, no hay que decir que las cosas son solamente porque sí, hay que explicar por qué y hay que hacer a los personajes más fuertes. Y en este caso le toca al personaje de él, que de repente aparece un alter ego, que no voy a decir quién es, que lo hace reflexionar y que no lo hacen ver solamente como, ay, pues una persona tonta, un mujeriego y ya, sino, no, te hacen entender qué es lo que está pasando para llegar a esta parte final. Y hay una parte muy divertida que me da mucha risa, donde Luis Gerardo Méndez dice, estoy ganando como siempre. Esa frase, ¿dónde la habremos escuchado? ¿Dónde la habremos escuchado, Belinda? ¿Dónde me suena que pudiera estar? Tiene su momento también sexy de la obra, porque hay un momento donde llega una noche caliente que nos muestra cómo, es que, ¿cómo vas a atender a 4 mujeres, Luis Gerardo? No hay tribilín que aguante eso. El personaje de Manuel Mijares, pues ya tenía las 4 mujeres, cada una por diferentes razones, ya en llamas, diciendo, oye, y vamos a ver cómo una le canta acaríciame y cómo otra le canta hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, y vamos bien, una que se quiere embarazar a como dé lugar y el otro nomás no está dando señales de cómo hacerlo, ni con quién, ni por dónde. Entonces es un momento dentro de la obra de teatro que es muy divertido y que aquí lo saben llevar muy bien. Se ven hermosas las 4. Tengo que decir que las 4 se ven hermosas, juegan con este lado un poquito más sensual, pero también, ojo, la obra es una obra que se puede ver perfectamente con la familia porque es muy divertida y digo, es un viaje y es completamente disfrutable. Aparece el personaje del Puma, que no voy a decir quién es, pero también aparecen los papás del personaje de Belinda. Los amé. Otra gran cantante y actriz, épica de los años 80 y otro ícono también de las telenovelas de los 80 son los papás del personaje de Daniela que hace Belinda, que le están diciendo, oye, necesitamos money. Esto es un pequeñito spoiler que no tiene nada que ver, pero hay una parte donde está el personaje de la mamá diciendo, no, no es cierto, no somos millonarios, todo es mentira. Y voltea atrás y dice, mira, todo esto es mentira y tira el set. Que también pasa mucho eso, brincan mucho dentro de la serie en que se pueda ver el set o también de, oye, te equivocaste en esto, saliste, que son cosas que pasan en las obras de teatro, cuando hay pequeños errores que hacen que la gente se ría mucho o cuando se salen de repente un poquito de los personajes para hablar un poquito de lo que pasa en la producción, aquí lo hacen perfectamente bien y se ven las tablas de todos ellos, porque eso sí es bien importante decir. Se ven las tablas y los recursos de cada uno de los personajes que están ahí. Obviamente no les voy a decir qué pasa al final, pero lo que sí puedo decir es que sí termina siendo, y con esta palabra que tal vez está muy desgastada, pero sí termina siendo una obra con mucha sororidad. Te empieza a mostrar cómo los personajes de las mujeres, lejos de estar compitiendo, peleándose entre ellas, terminan entendiéndose, terminan abrazándose y no se siente forzado. Porque sería muy fácil sentir que es forzado y que están metiendo las fuerzas y que esto debe ser sororidad porque es lo que está de moda ahorita. No, se siente normal, se siente natural, se siente de hablar con la verdad, se siente de no juzgarse y creo que sí dan un gran mensaje. También es bien importante sin terminar poniendo a los hombres como villanos o como lo peor de este mundo, a pesar de todo, creo que al haber humanizado a los personajes al final, es mucho más fácil que uno como espectador pueda ir empatizando con ellos y puedas irte encariñando con ellos. Y al final lo cambiaron completamente de lo que pasa en el teatro, lo cual me encanta porque siento que el final de teatro siempre estuvo hecho solamente para dar show y no para dar una perspectiva real. Uno de los personajes de ella
pierde la vida, no voy a decir cuál también para que lo vean, para que siga siendo el misterio, y se juntan en el velorio de una de ellas, y ahí vemos, hay una parte muy bonita del personaje de Luis Gerardo Méndez, que canta la canción de toda la vida, pero no la canta, la interpreta con, ojo, hay que decir que van en el pasado y en el futuro, ¿eh? O sea, todo el tiempo están viajando y son recuerdos, y el personaje de Luis Gerardo hace una interpretación tan bonita de eso de toda la vida, con la lágrima en la garganta, como luego se dice, metiéndole muchísimo sentimiento. Y uno termina empatizando mucho con todos y cada uno de los personajes. Pasa el tiempo y aparece Michelle Rodríguez, que ya había salido en la presentación de la obra con un personaje muy especial, muy, muy especial, que no, obviamente no voy a decir porque no quiero que se pierda la magia que sí tiene esta obra. Un reto enorme, que creo que sí hubiera dado mucho miedo a cualquiera hacerlo, que la verdad tenía muchas posibilidades de que pudiera haber quedado hecho una cochinada o que se pudiera haber destruido la obra de teatro, que vuelvo a decir, muchas personas hablan de que este tipo de fenómenos no se deben tocar porque son intocables. Aquí creo que lo hicieron bien por algo muy importante. Las personas que están involucradas en este proyecto quieren y respetan el teatro y se ve. Y además tienen las tablas necesarias para poderlo hacer. Conocen muy bien el proyecto desde adentro, han estado ahí, lo han visto y se siente ese respeto por lo que hay y por unas ganas de, al tener más tiempo, poder contar mejor la historia. ¿Qué es lo más importante? Que uno se la pasa bien. Independientemente de muchas cuestiones técnicas o no, que la gente no va a ver algo para ver una gran escenografía o vestuario o maquillaje, la vas a ver porque te la pasas bien o no te la pasas bien, que es finalmente lo más importante. Y tengo que decir que aquí es clarísimo que te la pasas muy bien. Yo no puedo creer cómo en la madrugada estaba atacándome de la risa. Tiene la sensación de que las personas que están ahí se la están pasando muy bien, se están divirtiendo y logran que uno también se la pase bien y que uno también se divierta junto con todos estos personajes. Y es lo más importante, se agradece. Estoy muy contento de ver que este proyecto haya podido llegar a la luz y de nueva cuenta mis respetos para cada una de las personas involucradas porque lo hicieron muy bien. Sí siento, y tengo que ser bien honesto, que de repente en México había algo que nos faltaba para poder cuajar en cuestión de series, y creo que esta serie lo hace perfectamente bien, porque además puede ser un boom en todas partes del mundo. La música que ahí se toca son éxitos que en todos lados van a conocer, que sí, te dan ganas también de repente de estar viendo, vas ubicando las canciones, habrá mucha gente que hasta se ponga a cantar, yo no, porque me terminarían despidiendo de lo horrible que estoy cantando, y que además, vuelvo a decir, el casting fue perfecto. O sea, quien hizo el casting, había muchas dudas al respecto, e inclusive el gremio teatral era de por qué estas personas o por qué Belinda. La gran sorpresa de Mentira la serie, la gran sorpresa, ojo, no porque no hubiera hecho cosas muy buenas, sino porque en verdad yo al menos no me la imaginaba tan simpática, tan bien. Luis Gerardo Méndez no mintió. Pero no es Belinda solamente, es todo el conjunto de actores comprometidos con respecto a lo que están haciendo. Y sí, sin lugar a dudas, es una serie que recomiendo. Hay mucha gente a la que no le gusta el teatro musical y tienen que entender también que es una serie que tiene mucho de teatro, que no es una serie real, porque si empiezan a ver de, ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué acá? Es teatro, y el teatro también es magia, y esa magia sí pudo ser llevada un poquito a la serie. Yo me quedé con muchas ganas de una segunda temporada, que ahí se los dejo porque sería una muy buena idea, porque los personajes están espectaculares y sí dan y sí resisten una segunda temporada. Así que Luis Gerardo, tú que andas sabiendo cómo levantar muchos proyectos, ahí puede estar. Bueno, está tan buena que hasta los comerciales terminan quedando. Los personajes terminan haciendo también comerciales dentro de la serie y funcionan, está muy bien planeada, está muy bien patrocinada y yo sí tengo que decir felicidades, felicidades por esta serie. No va a faltar quienes en un afán de superioridad quieran decir esto está mal o esto no me gusta o esto no me parece, que siempre va a haber y es parte de y se vale, todos tenemos diferentes puntos de vista, pero precisamente yo conocí al maestro de Tavira en un taller de dirección y dijo una frase que nunca se me va a olvidar, que es, a la gente puede o no gustarle tu proyecto y eso ya es un don o es un regalo. Lo único que tú no puedes permitir es que la gente diga que tu trabajo está mal hecho o que no tiene calidad. Eso sí es lo único que no puedes permitir. Y sin lugar a dudas, y tomando la frase del maestro Tavira,
Este proyecto puede o no gustar, que depende mucho de cada una de las personas, pero lo que no se puede negar, y es indiscutible, es la calidad de todos y cada uno de los miembros de este proyecto. Así que felicidades y gracias. Gracias también digo como público porque hacen pasar un muy buen momento en estos tiempos en el que tanto lo estamos necesitando. Sin lugar a dudas, no se pierdan Mentiras, la serie, que se van a pasar un muy buen momento. Nos vemos luego. Adiós.